porque arrastramos la inercia evolutiva de millones de años viviendo entre las cavernas, o porque necesitemos agudizar los sentidos en la oscuridad de la noche que los confunde. El caso es que los seres humanos somos hipersensibles entre las sombras. Nuestra visión está totalmente sesgada y deformada para responder no linealmente, sino en una especie de curva cuasi logarítmica, podríamos decir, de tal modo que en plena oscuridad, con un poco de luz al principio, ya somos capaces de apreciar importantes diferencias de brillo. Y de hecho, apenas nos vale con un 18% de reflectancia en una tarjeta de exposición neutra para percibir dicho color como un gris medio, a medio camino entre el blanco y el negro, asumiendo, eso sí, que esté bien calibrada. Queda claro entonces que cuando partimos de plena oscuridad, nuestra respuesta crece rápidamente y a medida que vamos subiendo, va decreciendo en percepción de cambios. Bueno, ¿y en qué se traduce todo esto en términos prácticos? Pues veamos un ejemplo del funcionamiento de la vista humana. Supongamos que estamos iluminando una escena con una fuente de luz, por ejemplo, de 25 vatios. Si aumentamos la potencia de ese emisor de 25 a 50 vatios, o sea, el doble, lo veremos más brillante, lógicamente, pero no el doble de brillante, debido precisamente a la respuesta no lineal del ojo humano. Si pudiéramos medir con Photoshop la luminosidad en un punto concreto de las imágenes que percibimos en nuestra cabeza y comparar entre una y otra situación, veríamos que efectivamente hay un aumento, pero no del 100%, en este caso alrededor de una cuarta parte. Los sensores, en cambio, sí tienen una respuesta lineal. Se limitan a contar fotones para transformarlos en electrones y les da igual si son muchos o pocos. Si hay mucha iluminación o poca, ellos se limitan a contar. Gallinas que entran por gallinas que salen. Siempre van a contar linealmente la misma proporción, sean luces altas, medias o bajas, como ya he dicho. Son más coherentes en ese sentido y si echamos un vistazo al mundo como lo hace un sensor, y pasamos de una escena con una luz de 25 vatios a una escena con una luz de 50 vatios, efectivamente sí que los sensores obtendrán el doble de respuesta, sí que van a percibir y a registrar el doble de brillo. Por tanto, ellos registrarán una imagen que es un fiel reflejo de la realidad, independientemente de que luego nuestra visión deformada la interprete de esa forma casi logarítmica que tenemos. Entonces, tenemos claro que nuestra particular visión humana hará que para percibir un objeto con un gradiente uniforme y perfectamente distribuido, dicho objeto en el mundo real es bastante más oscuro de cómo en realidad lo estaremos viendo. Por la misma regla de 3, si viéramos un objeto del mundo real con un gradiente perfectamente distribuido, nuestra distorsionada visión humana hará que lo percibamos mucho más brillante de lo que en realidad es. Y ahora viene la paradoja, y es que al igual que los sensores tienen una respuesta lineal, los monitores y pantallas actuales, LCD y LED, también se fabrican con una respuesta lineal de base. Otra cosa distinta es que luego los configuremos con una determinada gama o que los sistemas operativos que utilizamos ya vengan con una gama predeterminada por los motivos que veremos a continuación. Pero como digo, al igual que los sensores, a las pantallas actuales les da igual si la señal de entrada es alta o baja. Aplican la salida linealmente según la entrada que reciban. Así que en teoría, si tenemos un gradiente uniforme en la vida real, lo captamos linealmente con un sensor y lo mostramos linealmente con una pantalla actual, lo seguiríamos viendo igual de brillante que como hacíamos si lo mirásemos directamente sin intermediarios. Esto es correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no dejamos que sensores y pantallas trabajen a gama lineal, a gama 1, sin modificar nada y así percibimos su brillo, al igual que haríamos sin pasar por sensor y pantalla? Pues el problema de ese planteamiento es que generaría banding, y el banding se produce por la confluencia de varios factores. El primero de ellos es que nuestros niveles de brillo en las imágenes estándar de 8 bits están limitados a un valor exacto de 256. 256 niveles por canal en las imágenes SDR. Entonces, para representar todos los motivos con gradientes uniformes en la vida real, vamos a dedicar un inmenso tramo a variaciones apenas perceptibles y por tanto estaríamos malgastando una buena parte de nuestros apreciados y limitadísimos niveles de brillo. Y cuando queramos representar diferencias muy notorias y fácilmente distinguibles para la visión humana, apenas nos va a quedar un tramo mínimo de niveles de brillo con los que poder jugar. Y en estas condiciones de precariedad se da el segundo factor, y es que la distribución de esos valores que la pantalla hará linealmente a partir de la respuesta también lineal del sensor no coincidirá exactamente con la distribución de la respuesta no lineal que tiene la visión humana. Y esto es lo que al final se traduce en un problema de banding. Teniendo pocos niveles con los que poder jugar, teniendo poca granularidad, poco espacio de juego, estoy condicionado por la distribución lineal
de esos tonos de brillo cuando nuestra respuesta humana no funciona de esa manera. Para evitar esa alteración en la distribución del contraste, utilizamos las curvas de gamma, que son funciones matemáticas para redistribuir el brillo en los dispositivos de salida. Una curva de gamma clásica es la 2.2, que es la utilizada frecuentemente en los monitores de ordenadores convencionales, es la que actualmente se utiliza en los principales sistemas operativos y la que se recomienda para trabajar en espacios sRGB como norma general. Con esta corrección que se lleva a cabo en el procesador de imagen o cuando se aplica un proceso de revelado a partir de una imagen RAW, luego hablaremos de los ficheros RAW, estaremos redistribuyendo los niveles de brillo del archivo de imagen para acomodarlos de manera más eficiente y además ocupando todo el rango de niveles disponibles, especialmente levantando sombras y luego redistribuyendo las luces de manera más uniforme. Y para compensar esta modificación, y puesto que debo tener en cuenta que la deformada visión humana vería esta imagen mucho más brillante de lo que debería, aplicaré posteriormente en el dispositivo de salida, normalmente desde el sistema operativo o desde el software del propio dispositivo, la función inversa, es decir, compensaré esa redistribución que hemos procesado en el archivo de imagen, volviendo a estirar hacia abajo la zona de luces y volviendo a comprimir la zona de cambios perceptualmente relevantes. Y estarás pensando, entonces, ¿qué he ganado con toda esta parafernalia si me vuelvo a quedar con una zona restringida, en este ejemplo particular, de cambios de brillo? Pues he ganado algo muy importante, y es que si echamos un vistazo a esa zona sin corrección de gamma en comparación con la zona de gamma corregida, el gradiente corregido será mucho más uniforme y suavizado gracias a la distribución más eficiente que aplicamos con la función de corrección de gamma. Y esto es lo que nos permitirá pasar de una imagen horrible con banding, especialmente en las zonas oscuras, a una imagen con gradientes mejor y más eficientemente distribuidos. El otro motivo importante por el que manipulamos las curvas de gamma es para adaptar el brillo de las imágenes resultantes a las condiciones y al entorno de visionado al que van dirigidas. No hay una curva de gamma universal, sino que suele haber ciertos estándar, como la gamma 2.2, que acabamos de ver, y es la que se eligió en su momento allá por 1996 para el espacio sRGB para la mayoría de monitores convencionales, asumiendo entornos de oficina o hogar medianamente iluminados. Para televisión y flujos de trabajo profesionales en estudios de postproducción, la curva más frecuente es la 2.4. Puedes trabajar en esa gama y luego transformar la salida al final de todo el proceso a una 2.2 si es para subir un vídeo a YouTube, por ejemplo, o dejarla en 2.4 si es para televisión, o en 2.6 si es para un DCP para salas de cine. Este 2.6 es un caso muy particular, ya que asumimos condiciones de oscuridad total, como son las salas de exhibición. Las imágenes serán algo más oscuras justamente porque hay menos contaminación lumínica, por así decirlo, afectando a la pantalla, al estar en un espacio oscuro y totalmente cerrado. Cuando elegimos curvas logarítmicas para grabar vídeo, igualmente redistribuimos la señal que inicialmente había captado el sensor, de tal modo que para evitar pérdidas en los extremos, levantamos las sombras y aplanamos las luces, acercamos los extremos hacia el centro. Y esto es lo que produce imágenes tan poco contrastadas y con esa apariencia lavada. Pero está bien porque estamos evitando pérdidas en esos extremos y estamos almacenando toda esa información en un contenedor SDR. Luego lo descomprimimos en postproducción, bien a través de LUTs o de operaciones de transformación de gamma, para devolver negros y blancos a sus respectivos extremos, con la ventaja de que ahora podemos acceder a más información y por tanto vamos a poder realizar correcciones de color con menor pérdida, con más garantías. Por último, tenemos un caso muy particular de gamma, que es la gamma 1, la gamma lineal, de los ficheros RAW que están sin procesar y capturados tal cual, linealmente, por el sensor. Este factor influye también en la apariencia particularmente oscura de las imágenes con las que traducimos la información RAW. Tendremos toda la flexibilidad del mundo para acoplarlos a la gama que queramos y corregirlos en el software de revelado o de postproducción, y además no vamos a tener el problema de banding propio de la gama 1 que sí veíamos en las imágenes SDR de 8 bits por canal, ya que los ficheros RAW se van a capturar habitualmente con una profundidad de bits mucho mayor. Lo normal son 12 o 14 bits por píxel, ya no por canal, ojo. Acuérdate que en los ficheros RAW cada píxel del sensor se dedica a su respectivo color. Bueno, así hasta 16 bits incluso. Cámaras ya de muy alta gama, capaces de registrar colores imaginarios que ni siquiera podríamos ver los seres humanos, pero que nos van a venir muy bien para aplicar luego transformaciones en postproducción con la suficiente cantidad de información
como para manipularlas, retocarlas, aplicar filtros y demás, evitando artefactos o efectos indeseados, justamente como el banding. Dicho todo esto, vemos esta imagen tan oscurecida porque estamos viéndola a través de nuestras pantallas y monitores que están aplicando ya la función de corrección de gama de salida, dando por sentado, dando por hecho que la hemos levantado previamente, cosa que no es así. Así que para equilibrarla, le aplicaremos dicha función de entrada y el resultado ya sí es una imagen debidamente compensada y con un resultado mucho más natural.